Bueno, esta es la segunda parte este superficial resumen que se está haciendo del capítulo octavo de Fisiología Médica de Burón y Volpep. Se está haciendo un especial énfasis en la parte fisiológica más que en la eléctrica. Y bueno, continuemos. Lo descrito en el anterior video, que es un potencial de membrana, debemos aclarar que la acetilcolina excitará estos receptores nicotínicos de manera tal que se genera un potencial de placa motora que no es más que decir que se despolariza esa membrana, haciendo que ese canal se abra. Si recordemos que es un canal que se abre por medio del ligando, el ligando de la acetilcolina. Varios experimentos han demostrado, y como describe Boroni Volpep textualmente, que es un canal catiónico no selectivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que sea positivo pasa por ahí. Esto, digamos, se explica mediante estos experimentos que demuestran el paso de los principales cationes, aunque el efecto del calcio es más bien despreciable, por lo que se consideran los cationes que más influyen en este proceso el ion potasio y el ion sodio. También se habla de una tendencia al exceso que explica los potenciales de placa motora miniatura. Digamos, esta tendencia al exceso se evidencia en que se liberan aproximadamente 200 vesículas por sinapsis, cada una con cargada de 6 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Y también vamos a tener otra característica que es cuantizada. Esto lo podemos observar bien en estas gráficas, que es que después de varios estímulos, el, el voltaje o los milivoltios, el potencial de membrana que se va a alcanzar es múltiplo, si digamos son todos múltiplos entre sí. Entonces, digamos, esta primera montañita, por así decirlo, llega a 0,3. Bueno, no llega directamente a 0,3. La segunda llega a 0,9. La tercera llega casi a 1,2. Sí, pero se ve más bien, se ve mejor en esta, donde el milivoltaje sí es expresado aquí en esta variable independiente. Como vemos, un cuanto serán 0,4 milivoltios, dos cuantos serán 0,8 milivoltios y todo este milivoltaje alcanzado, este potencial de membrana, es múltiplo del digamos, del cuanto más pequeño. Y obviamente serán más frecuentes estos cuantos más pequeñitos. Todo esto explicando también el potencial de placa motora miniatura del que hablamos anteriormente, que se explica también por la tendencia al exceso. ¿Qué quiere decir este potencial de placa motora en miniatura? Que incluso en ausencia de neuroestimulación, sin ningún estímulo, después se van a presentar ciertos potenciales de placa motora que pueden o por lo general no pueden superar ese umbral para que sea el potencial de acción. Esto todo se mide experimentalmente con electrodos, ¿sí? Entonces, en conclusión, aún así no haya neuroestimulación, la placa motora puede tener una ligera actividad. Otro experimento ampliamente mencionado en este capítulo es el de el bloqueo con curare, cuyo pues, principal compuesto es la D-tuocurarina. Este va a impedir que que llegue al umbral, ¿sí? Impidiendo el potencial de acción. ¿Esto con qué fin? Con el fin de estimular la fibra muscular en diferentes puntos y ver la respuesta eh, eléctrica que tenía esta. El resultado que se obtuvo es que entre más lejos de la placa motora va a haber, primero que todo, un retraso en el pico, como podemos ver, a 0 milímetros casi que la respuesta es instantánea, mientras que a 2,5 milímetros la respuesta es, el tiempo que tarda es máximo. Y por otro lado, la intensidad de este pico, la amplitud es máxima entre menor distancia. Es decir, entre más cerca estoy de la placa motora, voy a demorarme menos en tener el pico y ese pico va a tener mayor intensidad. Que es lo más importante del capítulo, es la estructura ya de lo que es el receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Por qué? Porque esto va a tener muchas implicaciones farmacológicas. Mm, Primero que todo, tenemos que hablar que es un pentámero, es decir, está compuesto por 5 subunidades diferentes, entonces va a ser un heteropentámero de la familia cis-loop pentamérico. Cis por los restos de cisteína que tienen, aunque bueno, tampoco es importante andar mucho en eso,
pero sí nos dice que comparte un ancestro en común, sí, evolutivamente con los receptores GABA A y el 5 hidroxitriptófano, el que es de la serotonina. De este modo vamos a tener que se cuenta con 5 subunidades, una alfa, una beta, una gamma y una delta. La alfa, perdón, dije una, pero son dos subunidades alfa. También tenemos que tener en cuenta que este no es el único tipo de receptor nicotínico que se tiene. ¿Sí? Esta isoforma es primero que todo la fetal, ¿sí? La isoforma adulta va a cambiar esta subunidad gamma por una subunidad epsilon, lo que le va a conferir unas características distintas, pero la principal diferencia radica en que esta es una isoforma para la placa motora, ¿sí? Porque recordemos que la acetilcolina también tiene un efecto en el sistema nervioso tanto autónomo como central. De modo que las isoformas neuronales van a tener unas configuraciones distintas. Eso explica por qué el tabaco, cuando se fuma un cigarrillo que contiene tabaco, eh, cuyo compuesto pues, que genera la adicción es la nicotina, no nos va a generar esos espasmos, unos calambres que podrían ser fatales. No, digamos, esta isoforma de la placa motora va a ser receptiva a nicotina a concentraciones muy altas, a diferencia de la isoforma neuronal. En pocas palabras, aunque la nicotina es agonista, ¿sí? Por eso se llaman receptores nicotínicos, va a causar efectos a baja dosis, principalmente en los receptores nicotínicos del sistema nervioso central. Ya de la placa motora no van a tener tantos efectos, ¿sí? Por eso es que cuando uno se fuma un cigarrillo no tiene espasmos. Eh, este tipo de receptor es el N1, mientras que el neuronal del sistema nervioso es el N2. También vamos a tener, digamos, la diferencia entre el adulto versus el fetal, que como dije antes, el fetal va a tener esta subunidad gamma, mientras que el adulto va a tener una subunidad epsilon. Este canal, perdón, este receptor fetal va a primero tener una vida media más larga y segundo va a tener unas aperturas más largas. ¿Sí? Aquí podemos ver en la imagen que está abierto más tiempo que el canal de un adulto. Por el contrario, en esta gráfica que relaciona el potencial de membrana versus la intensidad, vamos a tener en cuenta que la pendiente es la conductancia, entonces en el receptor de adulto la conductancia va a ser mayor. Describen también en el libro unas regiones transmembrana que van de la M1 a la M4, siendo M2 la que está hacia el interior del canal, es decir, hacia la luz, la cual se ha descrito experimentalmente como la que confiere la selectividad catiónica, pues cuando se ha mutado esta región M2 transmembrana, se ha invertido totalmente la selectividad del receptor, ¿sí? Siendo el canal ahora permeable por aniones. Igualmente, el receptor va a tener unos puntos específicos de unión para la acetilcolina, como casi todos los receptores, pues para su ligando. Estos puntos se dan en la intersección entre la primera subunidad alfa y la subunidad, en este caso sería la delta. Aquí vamos a tener el punto de unión de la acetilcolina, el primero. El segundo punto de unión será entre la subunidad gamma o epsilon, si es un receptor de adulto, y la segunda subunidad alfa, es decir, un punto es alfa delta y el otro punto es gamma alfa, pero no con la misma alfa. Las dos subunidades alfa están involucradas en la unión del ligando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el canal va a permanecer cerrado a menos que se una un ligando y dos ligandos. Es decir, una molécula de acetilcolina no basta para que se abra el canal. Se necesitan dos moléculas de acetilcolina o de nicotina o del agonista, pues, que estemos hablando. Con todo el proceso de transporte y creación de vesículas, la vesícula va a nacer, se va a crear, se va a sintetizar más bien en el retículo endoplasmático, va a estar un tiempo en el aparato de Golgi donde va a madurar, va a ser transportada,
sí, por el transporte axonal rápido. Sabemos que aquí hay unas proteínas como la quinesina y tineína que intervienen. En este caso, sería llevado hacia la terminal sináptica, donde primero se denomina gránulo secretor de núcleo denso, donde por medio después de esta bomba, sí que describimos en el anterior video, esta bomba intercambiadora de acetilcolina protones va a hacer que ingrese la acetilcolina al interior de esta vesícula, que tendrá, digamos, más o menos unos 50 nanómetros de diámetro, va a estar cargada con unos 150 milimolar de acetilcolina. Se va a ubicar en la terminal sináptica y se va a ubicar en zonas activas donde se va a fusionar para difundir el neurotransmisor a la hendidura sináptica. En cuanto ya a las implicaciones farmacológicas de este receptor, podemos ver que se puede bloquear de dos maneras el receptor nicotínico. Primero, con un antagonista competitivo, es decir, una molécula que se vaya a unir a esos dos puntos de unión donde inicialmente debería estar la acetilcolina, pero que no vaya a causar un efecto postsináptico. Sí, este es el caso de la tubocurarina que mencionamos anteriormente o la bungarotoxina. Sin embargo, también existen moléculas como la QX222, que es un análogo de la lidocaína, que no es un antagonista competitivo, sino que es una molécula que se pone en medio del canal y lo que hace es que, a pesar de que el canal se abra, va a impedir el paso de esos cationes que van a tener un efecto despolarizante. ¿Sí? Esto lo podemos ver en estas gráficas. Un receptor normal va a abrirse durante un tiempo ante un estímulo y después se va a cerrar. Con el análogo de la lidocaína, este QX222, vamos a ver que se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Por qué? Porque la acetilcolina va a estar unida, pero no va a haber un paso de cationes que permita después que el canal se mantenga abierto. ¿Por qué? Porque va a haber una molécula tapando la luz del canal. Habrán también otros compuestos químicos que actuarán sobre otros puntos de la sinapsis, no necesariamente sobre el receptor. Entonces, en el caso de la tetrodotoxina, que es la toxina del pez globo, y la saxitoxina, van a bloquear estos canales de sodio que, como bien sabemos, son fundamentales para que llegue el potencial de acción. Si no hay potencial de acción, de entrada no habrá un estímulo para que la motoneurona inferior libere las vesículas cargadas de acetilcolina. Caso contrario, lo que pasa con la dendrotoxina, la cual bloquea entonces estos canales de potasio que van a impedir una repolarización. Entonces sí va a llegar un potencial de acción, sí va a haber liberación de las vesículas de acetilcolina, pero no habrá forma de que la célula se repolarice y vuelva nuevamente a un potencial de membrana, digamos, basal, y quede constantemente excitada, liberando toda la acetilcolina, causando primero una parálisis para después, pues una parálisis por rigidez, pues después una parálisis flácida donde no hay contracción. En el caso de la conotoxina, sí, bueno, la dendrotoxina es una toxina, un compuesto liberado por una serpiente, el veneno de una serpiente. Esta conotoxina es de un molusco. Este va a bloquear los canales de calcio. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí va a llegar el potencial de acción, pero no va a entrar calcio a la terminal sináptica, entonces no va a ser posible formar el complejo calcio-calmodulina que empieza la fusión de las vesículas. Estos que son muy utilizados, la toxina tetánica y en el caso de la toxina botulínica, van a actuar sobre estas proteínas de unión, de fusión, como la proteína SNER. Esta toxina botulínica causa lo que sería el botulismo, que como bien sabemos es una enfermedad, digamos, del movimiento, donde hay poco tono muscular y todas esas vueltas, pero también es la misma que tiene el Botox, que se utiliza, por ejemplo, en el bruxismo, donde los músculos de la masticación están muy hipertrofiados. Entonces, mediante esta toxina botulínica lo que hace es disminuir estas contracciones. En el caso del canal de acetilcolina, como mencionamos anteriormente, está la detuocurarina, que es la del curare, y la alfa-bungarotoxina. Estos van a ser unos antagonistas competitivos del receptor, es decir, se van a unir pero no van a causar un efecto. Por el contrario, la acetilcolina y la nicotina son agonistas, es decir, sí van a tener un efecto sobre los receptores, pero teniendo en cuenta que la nicotina principalmente va a tener ese efecto sobre los receptores que se encuentran a nivel del sistema nervioso, no en la placa motora. Ya explicamos por qué esto. Pero también vamos a tener ciertas sustancias como la DFP
y la fisostigmina, que van a inhibir la acetilcolinesterasa. Como bien sabemos, la acetilcolinesterasa es la enzima, la molécula que se encarga de la degradación de la acetilcolina en acetato y colina para esa colina reingresarla a la célula y por medio de la acetilcolina transferasa, colina acetiltransferasa más bien, volver a reutilizarla para formar otra vez acetilcolina. En este caso, esta fisostigmina es usada en la enfermedad llamada miastenia gravis, en la que hay deficiencia de estos receptores nicotínicos. Si hay deficiencia de receptores nicotínicos, entonces va a ser, digamos, muy probable que no haya tono muscular, que la contracción y la fuerza muscular no sea la adecuada. Entonces, lo que se utiliza es este fármaco, la fisostigmina, que inhibe esta acetilcolinesterasa, lo que le permite a la acetilcolina permanecer más tiempo en la hendidura sináptica, haciendo contacto con estos canales, permitiendo que los pocos canales que hay se abran por más tiempo y sí, digamos, pueda mejorar esa condición de tono y fuerza muscular. Muchas gracias, eso fue todo.